En el vídeo que veréis a continuación, mostramos los pasos que se deben dar para cambiar los rodamientos del amortiguador de la nueva Ocam. Una vez hemos retirado todas las piezas que nos molestan en la operación, procedemos a soltar las partes que componen el triángulo trasero. Con una llave Torx T10, soltamos sin sacar los dos tornillos posteriores que aprietan los rodamientos superiores de los tirantes. Con un Allen de 6, soltamos y retiramos el eje pasante del punto de giro doble. Con cuidado, separamos las piezas y retiramos tanto las arandelas como los conos de apoyo que se encuentran en el interior del sistema. Con un Allen de 5, soltamos los tornillos que sujetan la bieleta al tubo horizontal del cuadro y retiramos las arandelas. Con una llave fija de 22 milímetros, soltamos los tornillos que unen las bases con los tirantes. Y separamos las dos piezas. Con un Allen de 6, soltamos el eje pasante que une las bases con el tubo sillín del cuadro, teniendo cuidado con las arandelas. Para proceder al cambio de los rodamientos entre las bases y el cuadro, primero sacamos los antiguos rodamientos y, utilizando como útil un tornillo de 12 y una arandela de 14, procedemos a insertar los nuevos. Ayudamos con un martillo. Volvemos a colocar las arandelas y sobre ellas recolocamos las bases y apretamos el tornillo pasante. En la zona de la puntera, retiramos los viejos rodamientos con la ayuda de un útil. Limpiamos la superficie. Damos fijador para fijar los rodamientos y colocamos los nuevos rodamientos en su alojamiento, asegurándonos de que llegan hasta el fondo. Repetimos la acción en el otro lado. Para recolocar los tirantes, primero tener en cuenta la posición de los insertos, ya que solo entran de una manera en su interior. Las colocamos primero a presión. Echamos fijador y las apretamos con una llave fija dinamométrica. Retiramos los rodamientos del amortiguador
Limpiamos el alojamiento de los rodamientos y sustituimos por los nuevos. Hacemos el mismo proceso con los rodamientos de la bieleta. En este caso, necesitaremos ayuda de un útil. Para recolocarlo en su sitio, ponemos las arandelas en cada rodamiento. Colocamos cada pieza en su sitio y apretamos utilizando los mismos tornillos que hemos retirado al principio de la operación. Para finalizar, con la llave dinamométrica vamos dando el apriete idóneo a cada tornillo. A la hora de ensamblar el punto de giro doble que une tirantes, bieleta y amortiguador, hay que tener cuidado con el orden de apriete. Primero se aprieta el eje pasante. Después se centra el tirante. Y por último los dos tornillos M4 que fijan los rodamientos. Tener especial cuidado con el par de apriete de estos últimos. Ahora solo nos queda volver a colocar las piezas que hemos soltado y ya tendremos la OCAM preparada para la acción.